quiero empezar esta mañana haciendo una serie de reflexiones y yo quiero empezar por hacerle un reconocimiento al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su convicción, por sus principios, por su devoción a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, pero también para la promoción permanente y constante de los valores democráticos en todo el hemisferio. Hemos visto una Secretaría de la OEA activa, una Secretaría que llama las cosas por su nombre, una Secretaría que no está prisionera de los lenguajes típicos de la diplomacia que se hace con cálculo y a veces con sentido melifluo. Cuando uno ve una Secretaría comprometida con la Carta Democrática y con los principios, pues tenemos la ilusión de ver nuestra institucionalidad regional cada vez más fuerte y cada vez más firme. Así que mi reconocimiento, señor secretario. También agradecerle a usted, doctor Latif, por esta invitación y agradecerle a usted y a la Confederación que propicien esta discusión tan necesaria. El principio de la fraternidad es un principio muy importante, un principio que ha hecho parte de toda suerte de deliberaciones académicas y doctrinarias, que ha pasado también por las grandes reflexiones de los filósofos más destacados de la humanidad. Ustedes en la Confederación han abrazado siempre este propósito, pero inclusive también se da ocasión para decir que en la última encíclica papal Fratelli Tutti también se hace un llamado muy importante a este principio. Y la fraternidad significa acoger, la fraternidad significa ayudar, la fraternidad significa ser capaz de ubicarse en las necesidades, en las angustias y en los dolores del otro para solventar con generosidad su situación. Y eso es importante porque en estas épocas donde hemos visto el grave deterioro de la situación económica y social en Venezuela en los últimos años, y vemos un país que tiene una inflación de más del 3.000%, una situación de pobreza que aqueja al 90% de su población y 80% de los hogares que están enfrentando serias complejidades nutricionales. Y si a eso le sumamos el deterioro y la destrucción de la iniciativa privada, el aniquilamiento de la prensa libre, de los poderes independientes, por lo que hemos podido presenciar en Venezuela es que existe el régimen más brutal que se haya visto en las Américas en las últimas décadas. Y son millones de ciudadanos que han salido de su país con tristeza, con angustia, con frío en los huesos, con carencia muchas veces de una esperanza cimentada en la certidumbre, pero que su angustia los lleva a tener que cruzar fronteras y buscar nuevos lugares de asentamiento. Cuando reconocemos eso, tenemos que aceptar y decir las cosas por su nombre. Estamos ante la crisis migratoria y humanitaria más grave que se vive hoy en el mundo. Son millones de ciudadanos que han salido de su territorio, más de 6 millones, y que tienen el anhelo de algún día regresar. Pero tenemos que entender los flujos migratorios para darnos cuenta que cuando alguien cruza la frontera de su país de origen con estos dolores, esa migración no es temporal, que tiende a acentuarse y a asentarse en el tiempo, y que por lo tanto necesita una reacción fraterna y consciente por parte de la humanidad. Nuestra aproximación, mi propia creencia sobre el manejo de esta situación ha sido consistente y congruente. Yo aspiré a la presidencia de Colombia proponiendo un estatuto de protección temporal. Lo dije en repetidas ocasiones sin ningún cálculo político, sino buscando una solución a un drama que también lo advertí en ese momento se iba a tornar cada día más gravoso. Hoy, cuando miramos lo que ha sido nuestro gobierno en estos 2 años y medio,
Podemos recordar cuando estuvimos en la Organización de Naciones Unidas en septiembre del año 2018 y planteamos la necesidad de un estatuto de protección temporal. Lanzamos una política pública a finales del año 2018, buscando el análisis fiscal y social para tener una política fraterna y clara. En la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Medellín, a mediados del año 2019, planteamos ante la Asamblea la urgencia de tener un estatuto de protección temporal. Luego le dimos a más de 27.000 niños la nacionalidad colombiana ante el terrible y lamentable riesgo de apatridia por no tener acceso a un registro civil en su país. Y hemos dado un paso muy importante, un auténtico y genuino gesto de paz, que es brindar un estatuto de protección temporal a cerca de 1.8 millones de migrantes por 10 años, con una política migratoria humanitaria, fraterna, inteligente y basada en tecnología. Y decimos inteligente por la sencilla razón que esos migrantes ya están en Colombia y cerca de 900.000 de ellos están en situación de invisibilidad. No sabemos quiénes son, dónde viven, cuál es su condición socioeconómica, cuál es su situación de salud. Y con este mecanismo lo que queremos es hacerlos visibles, entregándoles su tarjeta de estatuto de protección temporal, con foto, con registro, con biometría, de manera que tengan, en virtud del artículo 100 de nuestra Constitución, un tratamiento en materia de derechos que sea eficaz y que también recoja los principios contenidos en la Ley 146 de 1994, a partir de la cual Colombia suscribió el Tratado Internacional para la Atención del Trabajador Migrante. Soportado en esta base normativa, soportado en estos principios, hoy con este estatuto estaremos corrigiendo muchísimas cosas en aras de ser un referente para la humanidad. La primera, un trabajador regularizado elimina por completo la competencia desleal en materia laboral. Porque quien está invisibilizado y en la informalidad, muchas veces es abusado y se le remunera por debajo de lo que le corresponde al trabajador colombiano y por ende ahí se configura esa deslealtad en la competencia laboral. Al ser regularizado, se homogeniza el campo de competencia y se abren verdaderas oportunidades. Cuando se regulariza, también nosotros estamos mejorando la atención en el servicio de salud en medio de una pandemia. Porque en virtud del artículo 100 de la Constitución de Colombia y en virtud de la Ley 146 de 1994, un migrante en Colombia, regular o no regular, cualquier servicio de salud lo debe buscar a través del sistema de urgencias. Claro, el regularizado ya está en el sistema de salud, bien sea subsidiado o contributivo, pero el irregular, el informal, entra por la sala de urgencias, recibe su atención y al salir genera una deuda creciente en el sistema hospitalario. Por lo tanto, al ser regularizado, puede entrar en el régimen subsidiado y se deja que el servicio de urgencia corresponda a quien realmente tiene una urgencia. Eso tiene una solución social y al mismo tiempo fiscal. Y en materia de seguridad también, porque si hay algún migrante que comete algún acto contrario a la ley, al no estar regularizado no sabemos quién es y es muy difícil un procesamiento judicial. Al estar regularizado, se puede proceder también con quienes violen la ley y se procede con una certeza judicial. Pero hay otros aspectos que son muy importantes y es entender que la migración también trae elementos positivos económicos y sociales si se maneja regularmente, si se tiene un nivel de configuración, no solamente de aceptación y de garantía de derechos, sino que además tenemos que reconocer que hay un vínculo indisoluble entre Colombia y Venezuela, una frontera de más de 2.200 kilómetros,
Y justamente este año estamos celebrando 200 años de nuestra primera constitución, la Constitución de Cúcuta, que fue compartida con Venezuela. Y fue un venezolano, Simón Bolívar, nuestro libertador presidente, el que nos dio el sueño de la libertad. Y también fueron muchos los venezolanos que venían de la Orinoquía, que habían estado junto a José Antonio Páez, los que acompañaron al propio Libertador en el cruce del páramo de Pisba para después enfrentarse a las tropas de Barreiro en Boyacá y darnos ese inicio, ese albor de la República. Reconocer esa historia y reconocer también que durante muchas décadas fueron millones de colombianos los que buscaron albergue, refugio y oportunidad en Venezuela, nos permite entender que hoy más que nunca la solidaridad y la fraternidad juegan un papel determinante. Y vemos en el mundo que muchas veces los discursos populistas, facilistas, demagógicos, apelan a la xenofobia, a la estigmatización, al rechazo, al tratar de señalar que las conductas obedecen según la nacionalidad y no frente a la objetividad que debe proceder cuando hay algo contrario a la ley. Los migrantes han enriquecido a muchos países, les han dado posibilidades de construcción de ciudadanía, pero también debemos partir de la certeza que obrar con fraternidad hoy es una oportunidad para mañana, para el día que se supere la horrible noche de la dictadura y de la opresión y tengan la ilusión de regresar. Ese lazo y ese vínculo que se habrá construido será indisoluble y será una oportunidad para seguir construyendo de manera compartida. Muchos de los migrantes que están en nuestro país ya tienen hijos colombianos. Ya tienen familias con ese arraigo en nuestra tierra. Y sabemos que no somos un país rico, pero no por ello podemos rechazar tener una política migratoria ejemplar, solidaria, moderna, con ojos de progreso. Y nosotros también hacemos un llamado a la comunidad internacional para que los aportes frente a esta crisis sean efectivos y eficaces. La contribución, según el Instituto Brookings en los Estados Unidos, por migrante en el caso de la crisis siria supera los $3.000. En el caso de Sudán del Sur supera los $1.600. Y en este caso escasamente se llega a $300. Esto no es para decir que esperamos que nos resuelvan todas las necesidades de la comunidad internacional. No, pero sí que se hagan efectivos los compromisos de las mesas de donantes. Y sabemos que el reto es grande porque estamos en medio de una pandemia. Pero justamente un estatuto de protección temporal claro y diáfano es la mejor manera de tener precisión sobre las necesidades socioeconómicas que permitan la mejor focalización de la ayuda internacional. Esta reflexión, además, creo que sirve para que en el contexto latinoamericano y regional y hemisférico sigamos dando estos pasos. Yo celebro que el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, esta semana también otorgó el estatus de protección temporal para centenares de miles de venezolanos. Si hacemos de esta política una política hemisférica, seguramente estaremos también dando ejemplo. Pero claro, no se puede dejar de señalar que así como se enfrenta el problema, tenemos que enfrentar la causa. Porque cada día más de dictadura es un día más de migración masiva. Cada día más de dictadura es un día más de opresión, de pérdida de libertades y de destrucción. Y por lo tanto, también, señor secretario general, agradecemos y felicitamos sus esfuerzos por acompañar las denuncias ante la Corte Penal Internacional, como usted lo ha hecho, y también de denunciar todas estas atrocidades. Hoy hacemos un llamado para que la política migratoria se soporte y se sustente en que se puede ser fraterno, en que se puede ser humanitario,
y que podamos demostrar que una política migratoria de esta naturaleza es la mejor respuesta, porque tristemente esta no será la última crisis migratoria que se viva en el mundo. En otros lugares están siendo detonadas por los efectos devastadores del cambio climático, o también por tragedias relacionadas con desastres naturales, o por otras circunstancias políticas. Hoy nosotros queremos que este ejemplo sirva para que de una vez por todas el enfoque hacia la migración destruya los sentimientos xenofóbicos. No hay nada más peligroso y grave que ver el discurso xenofóbico, que además no solamente es carente de sentimientos, sino que muchas veces termina generando situaciones de violencia. Porque el camino facilista de la estigmatización y del señalamiento y de la generalización termina siendo doloroso. Durante muchas décadas vimos colombianos que salieron de nuestro país, que llegaron a otros territorios a aportar lo mejor de su trabajo, de su condición, de su capacidad. Pero también vimos que cuando algún compatriota violaba la ley de otro lugar, lo que se empleaba era un discurso generalizado, estigmatizante y también xenofóbico frente a nuestros mismos ciudadanos colombianos, que tenían que salir y pronunciarse, mostrando que lo que nos define es la condición de ser gente de bien. Lo mismo ocurre con los migrantes venezolanos, son gente de bien, gente que ha salido con inmenso dolor. Y que si hay alguno que viola la ley de cualquier país al cual ha llegado como migrante, le tiene que proceder la máxima sanción posible en la individualización de su conducta. Pero no puede hacerse una estigmatización generalizada, porque esa estigmatización generalizada es partera de formas de violencia. Con todo esto, señor secretario, doctor Latif, y a todos los panelistas, Colombia en nuestro gobierno firmó el Pacto Global por una Migración Fraterna. Y Colombia ha dado, como lo dijo la propia Fundación Brookings, el paso más importante, el gesto más importante de atención humanitaria a los migrantes, tal vez en la historia reciente. Y lo hacemos en nombre de un país que siempre ha visto en la fraternidad una forma de definirse. Con esto, yo quiero también agradecerles a todos ustedes esta invitación y les envío un triple abrazo fraterno.